Creí que conocía a mi pareja mejor que nadie, hasta que descubrí una parte de su vida que había mantenido oculta durante años y que me hizo cuestionar todo lo que habíamos vivido juntos. A veces uno cree que conoce a la persona con la que comparte su vida, sus rutinas, sus gestos, sus miedos, hasta que un día, sin buscarlo, descubres que hay un pedazo enorme de su historia que nunca te quiso mostrar. Yo me llamo Marcos, tengo 31 años, y estuve en una relación durante casi 8 años con Andrea. 8 años que, hasta hace unos meses, yo creía eran los mejores de mi vida. Éramos de esas parejas que la gente miraba y decía, ellos sí son el uno para el otro. Vivíamos juntos desde hacía 4 años. Teníamos planes de casarnos el próximo verano y hasta habíamos empezado a ver departamentos para comprar. Andrea era dulce, responsable, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Trabajaba como psicóloga infantil y tenía una paciencia que yo sinceramente admiraba. Era el tipo de persona que parecía no guardar secretos, hasta que me di cuenta de que lo hacía, y de la peor manera posible. Todo empezó una noche cualquiera. Yo estaba trabajando desde casa, revisando unos informes mientras Andrea decía que iba a salir un rato con unas amigas. Nada raro, solía hacerlo. Pero cuando volvió, algo en su cara me hizo ruido. No estaba triste, pero tampoco normal. Tenía los ojos hinchados, como si hubiese llorado, y aunque trató de disimular, su sonrisa se veía forzada. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo simplemente, «Nada, solo fue una conversación intensa con una amiga que la está pasando mal». No insistí, nunca me gustó ser controlador. Pero esa fue la primera vez que la vi distinta. Desde ese día, empezó a actuar raro, más distraída, más callada, como si su mente estuviera en otro lado. Pasaron unas semanas y empecé a notar cosas pequeñas. Se llevaba el celular hasta al baño. Lo ponía boca abajo en la mesa, y una vez, cuando sonó, vi que el nombre que aparecía era Laura Trabajo. No le di importancia, pero esa noche, por pura curiosidad, busqué en sus redes a esa Laura. No existía. Ahí empecé a sentir una especie de presión en el pecho. No quería creer que Andrea me ocultara algo, pero la intuición es cabrona. Y cuando algo no cuadra, lo sientes. Un sábado, ella me dijo que iba a pasar la tarde con su madre. Me pareció raro porque, casualmente, su madre me había llamado esa mañana para pedirme que le ayudara a instalar una aplicación en el celular, y me comentó que no vería a Andrea ese fin de semana porque tenía planes con sus amigas. Ahí supe que me estaba mintiendo. Recuerdo que me quedé sentado en el sofá, mirando el reloj, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. No sabía si seguir fingiendo que todo estaba bien o salir a buscar respuestas, y contra todo lo que siempre fui, decidí seguir mi intuición. Tomé el auto y esperé afuera del edificio donde vivíamos. No sabía a dónde iba, pero algo dentro de mí me empujó a seguirla. Cuando salió del estacionamiento, la seguí a distancia. Después de unos 15 minutos, la vi detenerse frente a una casa en las afueras de la ciudad. Se bajó del auto con una caja en las manos. Tocó el timbre, y cuando la puerta se abrió, mi mundo se detuvo. Un hombre salió a recibirla. No era un amigo, no era un familiar. Era alguien que la abrazó con una confianza demasiado íntima. No puedo explicar la mezcla de rabia, miedo y tristeza que sentí en ese momento. Quise bajarme del auto, gritar, enfrentarla. Pero algo en mí dijo, espera, no hagas una escena sin saber. Así que me quedé ahí, viendo cómo entraba a esa casa y no salía durante más de 1 hora. Cuando finalmente salió, tenía los ojos hinchados otra vez. No parecía feliz. Volvió a casa y se comportó como si nada. Me dio un beso, me preguntó si quería cenar, y yo fingí normalidad, aunque por dentro estaba rompiéndome. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su celular. No voy a mentir, me temblaban las manos. Sabía que lo que encontrara podría destrozarme. Y así fue. En los mensajes con Laura Trabajo, descubrí que en realidad se trataba de su hermana, pero no de su hermana actual. Era su media hermana, una persona de la que jamás me había hablado. Y lo más sorprendente era que ese hombre que vi no era un amante. Era su padre. Sí, su padre. El mismo del que ella siempre decía que había muerto cuando era niña. Resulta que su padre no había muerto. Había estado preso durante más de 20 años por homicidio. Y no un homicidio cualquiera. Mató al hermano de su madre en una pelea familiar que salió mal. Andrea lo había visitado en secreto desde hacía meses, tratando de reconstruir una relación con él. Su madre no lo sabía, su familia tampoco.
Ella se había enterado hacía un año de que su padre había salido de prisión y lo había buscado. En los mensajes, le contaba a su media hermana que sentía culpa por ocultarlo, pero también miedo de que yo la juzgara o la dejara si sabía la verdad. Cuando terminé de leer todo, me quedé en shock. No sabía qué sentir. No era una infidelidad, pero ¿cómo se sigue adelante cuando descubres que la persona con la que compartes tu vida te ha mentido durante años? Esa misma tarde la enfrenté. Le mostré el celular y le pregunté por qué me había mentido. No gritamos, no hubo drama, solo silencio. Lloró, mucho. Me contó que su padre había sido un tema tabú en su familia, que su madre le había hecho creer que estaba muerto para protegerla del estigma, que cuando lo descubrió, sintió que le habían robado una parte de su historia, y que al reencontrarse con él, sintió por primera vez que podía cerrar una herida que llevaba abierta toda la vida. Le pregunté por qué no me lo dijo, si no confiaba en mí, y me respondió algo que todavía me duele recordar. No quería que me miraras distinto. No quería que me amaras con lástima o con miedo. Esa frase se me quedó clavada. Esa noche dormimos en silencio. Yo miraba el techo pensando en todo, en cada vez que me habló de su infancia, en cada historia que me contó, en todo lo que ahora parecía un rompecabezas con piezas que no encajaban. Los días siguientes fueron duros. Ella intentó explicarme más, mostrarme cartas, fotos, incluso quiso que conociera a su padre. Pero yo no estaba preparado. Parte de mí quería entenderla, y otra parte no podía perdonarla por haber ocultado algo tan grande. Pasaron semanas en las que hablábamos poco, y aunque el amor seguía ahí, algo se había roto. No por lo que su padre hizo, sino por el hecho de que me lo escondiera. Un día, mientras desayunábamos, me miró a los ojos y dijo: «Si ya no puedes confiar en mí, prefiero que terminemos aquí». No le respondí. Solo la abracé. Fue uno de esos abrazos que duelen porque sabes que puede ser el último. Se fue al día siguiente con sus cosas, dejando la casa extrañamente vacía. Han pasado ya 5 meses desde entonces. No nos hemos vuelto a ver. Me enteré por una amiga en común que volvió a trabajar en una clínica fuera de la ciudad, y que está bien. Yo sigo procesando todo. A veces me pregunto si fui injusto, si debí haber sido más comprensivo. Otras veces creo que hice lo correcto, porque el amor sin confianza no sobrevive. Pero hay algo que sí aprendí de todo esto. Nadie conoce completamente a otra persona. Todos tenemos partes de nuestra historia que ocultamos, heridas que no mostramos, pasados que preferimos dejar enterrados. Y aunque no justifica la mentira, sí me hizo ver que el miedo a perder a alguien puede llevarnos a cometer errores que no imaginamos. No la odio, tampoco la idealizo. Solo la recuerdo con cariño y con una mezcla de tristeza y gratitud. Porque al final, incluso con sus sombras, Andrea fue una parte importante de mi vida.